se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque Dios te bendice en este nuevo día, en el día domingo, el día del Señor. Qué bueno es volver a encontrarnos otra vez y compartir juntos este momento maravilloso de reflexiones bíblicas. Yo espero que te esté bendiciendo tu vida cada vez que nos encontramos los martes, los sábados y los domingos. La verdad que en este tiempo mi vida ha sido edificada y bendecida y alimentada por la poderosa palabra de Dios. Es mi oración, es mi deseo, es mi anhelo que también Dios te alimente, te bendiga y te llene con su palabra en este tiempo. Estaba recordando hace muchos años atrás, cuando era más chiquito, recuerdo haber ido a un local muy famoso en la ciudad donde yo vivía y vi en la vidriera algo que me había gustado y que quería comprar. En ese momento yo llevaba mi billetera porque había hecho algunos ahorritos durante algún tiempo y trataba de que el dinero que tenía en mi bolsillo pudiera alcanzarme para comprar ese hermoso objeto que quería y que me gustaba y que había visto ya hace por mucho tiempo. Así que cuando entré al lugar, hablé con el vendedor, le pregunto al vendedor sobre ese objeto en particular y cuánto costaba. El vendedor me mira y me dice, bueno, eso está costando ahora 180 pesos. En la época que te hablo, hace un par de años atrás, 180 pesos era mucho dinero, sobre todo mucho dinero para un niño. Así que yo no sabía muy bien cuánto tenía mi billetera. Así que abrí mi billetera y comencé a ver los billetes y me di cuenta que tenía en ese momento 90 pesos. El vendedor me miró a los ojos y me dijo, con la mitad no alcanza. Con la mitad no alcanza. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Ahí aprendí una gran lección en mi vida que me ayudó y me acompañó todos estos tiempos y todos estos años en muchas áreas de mi vida, en diferentes áreas de mi vida. Me di cuenta que con la mitad
nunca alcanza. No alcanza a ganar una carrera, un maratón, si solamente corro hasta la mitad del trayecto. No alcanza a terminar una carrera universitaria si solamente estudio hasta la mitad de los años que debo estudiar para terminar la carrera y graduarme con algún título. No alcanza comprar un objeto con la mitad del dinero de lo que el objeto vale. No alcanza a poder establecer una relación amorosa o sentimental si solamente estoy dispuesto a dar la mitad de mi corazón, de mi tiempo, de mis pensamientos o de mi vida. No alcanza con la mitad. No alcanza con la mitad. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. Por eso es que quiero hacer referencia a este concepto en el día de hoy para trasladar esta experiencia y esta verdad, trasladarlo a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y quiero afirmar la idea de que con la mitad no alcanza. Con la mitad no alcanza. En el libro de Jueces, capítulo 1 y capítulo 2, generalmente el Señor está hablando al pueblo de Israel. El Señor había hecho un pacto con su pueblo. El Señor había establecido un pacto maravilloso como lo hace con cada uno de nosotros, porque como dice una hermosa canción y como dice la Biblia misma, nuestro Dios es un Dios de pacto. Un pacto es el acuerdo entre dos partes en las cuales cada una de las partes se compromete a hacer algo, a cumplir algún aspecto específico y ambas partes se comprometen también a poder ser retribuidas, ¿sí?, a fin de que ese acuerdo se pueda llevar a cabo en total normalidad. Un pacto es, por ejemplo, cuando uno contrae matrimonio. Cuando uno contrae matrimonio está haciendo un pacto solemne con la otra persona y ese pacto solamente va a funcionar y va a traer retribución al matrimonio o a esta nueva familia cuando cada una de las partes que han contraído matrimonio voluntariamente y que han estado de acuerdo en ese pacto cumplen con su parte. Por eso es que están los famosos votos conyugales. El esposo le dice a la esposa que te amaré, que seré fiel, que te cuidaré. Hace su pacto ese día y por el otro lado la novia también hace su pacto para con el novio. Mientras los dos cumplan con la parte que han pactado cumplir, el matrimonio será bendecido y cada uno tendrá la retribución al cumplimiento de ese pacto. Pero si alguna de las dos partes no cumple con el pacto que había prometido, es muy probable que ese matrimonio no dure mucho tiempo. Así pasó con el pueblo de Israel. Dios estableció un pacto entre él y su pueblo. Este pacto tenía dos partes, la parte que le correspondía a Dios y la parte que le correspondía hacer al pueblo. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 2 en el versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Yo os saqué de Egipto y los introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, esa maravillosa y famosa tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de provisión y de prosperidad. El pacto de Dios y el pacto con el pueblo de Israel consistía en dos partes. Por un lado, Dios tenía que sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Israel estuvo entre 400 y 430 años esclavos del imperio egipcio y estaban así trabajando para ellos, siendo maltratados por los egipcios. Y llegó un momento de que el pueblo de Israel, dice la Biblia, comenzó a llorar y a clamar a Dios para que Dios los liberte. Es así que el Señor les dijo que los iba a libertar de la esclavitud de Egipto por manos de Moisés y el Señor los iba a introducir a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Por lo tanto, el pacto de Dios con su pueblo, lo que a Dios le correspondía hacer con su pueblo era sacarlo de la esclavitud de Egipto e introducirlo en la tierra de Canaán, la tierra prometida. En el capítulo 2, versículo 1, claramente vemos que Dios cumplió su pacto. Y él mismo dice a través de este ángel: yo saqué de Egipto como prometí hacerlo y los introduje en la tierra de bendición, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, como prometí hacerlo. Por lo tanto, el pacto, la parte que le tocaba a Dios cumplir y hacer, Dios la había hecho.
capítulo 1 y capítulo 2 nos va a hablar, y te invito a que lo puedas leer con tiempo porque son varios versículos, pero nos va a hablar acerca ahora de qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, cuál era la parte que el pueblo de Israel tenía que hacer para que este pacto entre Dios y ellos pudiera llegar a buen término y ambas partes poder tener las retribuciones acordadas. Por un lado, la libertad del pueblo y la bendición de entrar a una tierra, y por el otro lado, un Dios que sea alabado, adorado y reconocido como el único Dios de Israel. ¿Qué era lo que tenían que hacer los israelitas? ¿Cuál era la parte del pacto? Estos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, nos dicen por lo menos tres cosas que ellos debían hacer. En primer lugar, ellos tenían que llegar a estar en la tierra prometida y una vez estando en la tierra prometida, tenían que sacar, despojar, echar a los moradores que estaban habitando en la tierra de Canaán. Ahí estaban los cananitas, estaban los amorreos, estaban los heteos, los jebeseos, sí, había varios, ahí los eteos, había un montón de pueblos que estaban ocupando los diferentes espacios de esa tierra prometida. Una de las cosas que ellos tenían que hacer era, estando ya en la tierra, despojarlos a cada uno de ellos, sacarlos, echarlos de ese lugar para que ellos pudieran tomar posesión de toda la tierra que Dios les había dado. La segunda cosa que tenían que hacer los israelitas era no hacer ningún pacto con estos pueblos. Ellos no podían hacer ningún pacto ni convivir con ninguno de los integrantes de estos pueblos. Ninguno podía quedar viviendo con el pueblo de Israel. Tenían que echarlos completamente a cada uno de ellos y no hacer ningún pacto con ellos. En tercer lugar, el pueblo de Israel debía derribar los altares que estos pueblos habían hecho para celebrar adoración a dioses paganos. Estos pueblos eran pueblos idolátricos, pueblos que adoraban a otros dioses, y Dios les había pedido a los israelitas que una vez que estén en la tierra prometida, echaran a ellos, no hicieran ningún pacto con ellos y además derribaran todos los altares de adoración a ídolos y dioses paganos. La historia en el capítulo 2, 1 y 2 nos dice básicamente que Israel no cumplió con la parte del pacto que tenían que cumplir. Fíjense lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Jueces. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, Israel, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Mas vosotros, Israel, no habéis cumplido con la parte del pacto que tenían que cumplir. Mas vosotros, Israel, desatendieron lo que yo les dije que tenían que hacer. Mas vosotros, Israel, se rebelaron ante los mandamientos que tenían que cumplir. Mas vosotros, Israel, no estuvieron a la altura de las circunstancias para que nuestro pacto pudiera seguir adelante porque decidieron desobedecer todo lo que les pedí que hicieran y todo lo que ustedes se habían comprometido en ese pacto que hicimos hacer para conmigo, les dice y les reprocha a Dios. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, básicamente se va a dar cuenta que echaron aparte de estos pueblos, no echaron a todos los pueblos, se va a dar cuenta de que muchos de los pueblos de Israel hicieron pacto con estos pueblos paganos. Y también se van a dar cuenta de que ellos, en vez de derribar los altares y adorar solamente a Dios, ellos se quedaron con algunos altares y terminaron adorando a los mismos dioses que estos pueblos adoraban. Comenzaron a cometer un acto de pecado llamado idolatría. Así pasa en la vida de muchas personas hoy en día, de muchos cristianos. Queremos que Dios cumpla la parte del pacto. Queremos que Dios nos bendiga todo el tiempo, que Dios responda todas nuestras oraciones. Queremos tener todo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Queremos que Dios nos alcance con sus maravillosas y gloriosas promesas que Él ha soltado a favor de cada uno de nosotros. Queremos que Dios esté permanentemente, que Dios nos prospere, que Dios nos sane, que Dios nos dé fuente de trabajo, que Dios traiga paz a nuestro corazón, a nuestra familia. Queremos que Dios bendiga nuestro hogar. Queremos que Dios bendiga nuestra nación. Todo queremos que Dios lo haga desde el punto del pacto que Él ha hecho con nosotros y de lo que a Él le corresponde hacer. Pero claro,
como dijimos al principio de esta exposición, no alcanza con la mitad. Porque el pacto es la combinación de dos partes, de las cuales nos hemos comprometido de la una y la otra parte a hacer para ser retribuidos y poder ganar ambas partes. Y muchas veces el problema, o siempre para llamarlo más correctamente el problema, no es Dios, porque Dios siempre ha cumplido y Dios siempre cumplirá lo que Él dijo que iba a hacer. El problema somos nosotros, el pueblo de Dios, que generalmente no cumplimos con la parte del pacto que a nosotros nos toca cumplir. Porque nosotros no entregamos nuestra vida a Dios como Dios espera que lo hagamos, no consagramos nuestra vida en santidad, de obediencia a Dios y a su palabra, no tenemos muchas veces buen testimonio, no predicamos la palabra de Dios para extender el reino de los cielos y que otras personas puedan conocer el Evangelio. Nosotros no estamos dispuestos a morir a muchas de las frutos de la carne que todavía tienen poder e injerencia en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas y comportamientos. Nosotros muchas veces no queremos llevar a cabo los planes de Dios y los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Somos nosotros los que no cumplimos con la parte del pacto que Dios nos ha pedido que cumplamos para que toda la bendición de Dios nos alcance, para que toda nuestra vida sea enriquecida por la gloria y el poder de Dios. Dios había cumplido con su parte. Sacó a Israel de 430 años de esclavitud, los liberó y los llevó y los introdujo en la tierra prometida. Pero el pueblo no sacó a todos los moradores, el pueblo hizo pacto con ellos, el pueblo adoró a otros dioses y cometió el pecado de la idolatría que tanto ofende a Dios. ¿Sabe? Con la mitad no alcanza, querido hermano y querido amigo. No alcanza solamente con que una de las partes cumpla el pacto. No alcanza con que solamente siempre sea Dios el que tenga que cumplir con todo lo que Él ha prometido y nosotros reprochándole constantemente, Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces los otros? O siempre pidiendo que Dios haga lo suyo. No alcanza con la mitad. No alcanza con la mitad. No alcanza con que solamente sea Dios obrando siempre a favor nuestra. El pacto es de dos. Y para que tu vida sea bendecida y para que la gloria de Dios se manifieste y para que las promesas de Dios te alcancen y para que seas un hombre o una mujer 100% bendecido y lleno del sobrepoder de Dios en tu vida, tienes que cumplir con tu parte también. Tienes que cumplir con la parte del pacto que a ti te toca cumplir. Debes vivir en santidad, debes vivir en obediencia, debes cumplir los mandamientos, debes consagrar tu vida, debes limpiar tu mente, debes dejar de pecar, debes adorar solamente a Dios, debes servir a Dios con lo que Dios te ha dado en tus manos, debes honrar a Dios con tu vida, debes poner a Dios como el centro absoluto de todo lo que tú eres y de todo lo que tú tienes, entre muchas otras cosas que Dios nos pide en su palabra. Solo cumpliendo con la parte del pacto que a ti te corresponde y que a mí me corresponde, entonces podremos ser bendecidos a lo grande, porque el deseo de Dios es bendecirnos con toda bendición. Por eso que quería mencionar en esta tarde y llevarte a esta reflexión. El pueblo de Israel fue castigado. El pueblo de Israel sufrió grandes pérdidas. El pueblo de Israel vivió muy lejos de las bendiciones de Dios. Vivió rodeado de maldiciones. El pueblo de Israel nunca pudo prosperar por falta del cumplimiento del pacto que ellos tenían que hacer. El pueblo de Israel no avanzó como Dios había planeado y deseado que ellos avanzasen, porque con la mitad no alcanza. Con la mitad no alcanza. Por eso es que en esta tarde yo quiero animarte a que tú puedas reflexionar sobre esta palabra. Y a lo mejor dejes de reclamarle tanto a Dios y de recordarle tanto a Dios lo que Él ha prometido hacer para tu vida. Que dejes de ya suplicarle tanto a Dios de lo que Dios tiene que hacer y cuándo y cómo lo tiene que hacer, porque si Dios prometió hacerlo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero el problema es que no alcanza con la mitad, no alcanza con que en el pacto de dos solamente uno sea el que cumple con el pacto.
para que el pacto sea de bendición y el pacto se selle en algo que realmente nos satisfaga a todos, se tiene que cumplir las dos partes. La totalidad del pacto debe cumplirse a través de las dos partes y no solamente con la mitad, porque la mitad no alcanza. Hay algo de lo que tú tienes que hacer. Hay algo de lo que Dios te está demandando, te ha demandado, de lo que Dios te ha pedido, de lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra, a través de su espíritu, que tú no estás haciendo, que tú no estás cumpliendo, que tú te estás negando a hacer. Pues si tú no lo haces, no esperes de Dios todas las bendiciones, todas las promesas, todas las maravillas que Dios quiere darte. No lo esperes, porque Dios es un Dios de pacto. Y el pacto se sella cuando ambas partes que se comprometieron voluntariamente a hacer lo que cada uno dijo que iba a hacer, realmente lo hace o lo ha hecho. Así es. Suena duro, suena difícil. Pensamos que solamente todo le corresponde a Dios. Pero no, Dios también demanda cosas de ti. Dios también espera cosas de ti. Dios también esperaba que el pueblo le obedeciera, echara a todos estos moradores, no hiciera pacto con ninguno de ellos porque el único proveedor era Dios y más que suficiente para bendecir su vida y sus tierras. Sin embargo, ellos hicieron alianza y pactos con pueblos paganos. Dios esperaba que el pueblo de Dios le agradeciera y le adorara solamente a Él y lo tuviera solamente a Él como el único Dios verdadero. Y estos adoraron a otros dioses, hicieron altar a otros dioses y se olvidaron del Dios de sus padres. No puede Dios bendecir y no puede Dios cumplir en mí las promesas que Él quiere cumplir cuando yo no cumplo con la parte del pacto que a mí me corresponde hacer. Quiero cerrar con esta idea de recordarte una vez más y decirte lo siguiente: no alcanza con la mitad. No alcanza con la mitad. Debes darlo todo. Debes cumplir tu parte. Debes hacer lo que Dios te pide. Debes vivir una vida acorde a la voluntad y deseo de Dios. Y solamente cuando tú cumplas tu parte, más la parte que Dios ya ha cumplido seguramente en ti, solamente así tu vida alcanzará esa plenitud, esa abundancia, ese propósito glorioso por el cual Dios te ha creado y por el cual Dios te tiene hoy con vida. La mitad no alcanza. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablarnos y ministrarnos nuevamente, Señor, y recordarnos que tú eres un Dios de pacto, que tú eres un Dios que cumple sus promesas, pero también tú eres un Dios que espera que nosotros cumplamos la parte del pacto que nos hemos comprometido a cumplir. Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos por nuestros incumplimientos. Perdónanos por ser siempre aquellos que estamos reclamando de ti sin estar dispuestos a darlo todo. Señor, ayúdanos a entender que esta palabra, este mensaje, que esta frase de hoy, Señor, pueda penetrar en la profundidad de nuestra mente, de nuestra conciencia, nuestro espíritu, para recordarnos todos los días de nuestra vida que con la mitad no alcanza. Con la mitad no alcanza. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo sus hogares, Señor, y te ruego que tu gloria y tu presencia esté con cada uno de ellos trabajando y ministrándoles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en gran manera. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas y también el sábado y domingo. Gracias por estar conectados con nosotros. Fuerte abrazo. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se